Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y hoy te quiero hablar acerca de Frida Kahlo como ícono feminista. Hay muchas mujeres que dicen que Frida Kahlo fue un ícono por, pues bueno, como ella se expresaba, por su independencia económica, por su fuerza, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras mujeres que dicen que no, por su relación con Diego Rivera. Entonces, bueno, hoy quiero hablar acerca de ambas posiciones y te quiero dar mi posición. Pero primero te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Como todos los videos, quiero comenzar con un poquito de historia. ¿Quién fue Frida Kahlo? Frida nació en julio de 1907 y fue la tercera hija de Guillermo Kahlo y de Matilde Calderón. Cuando la familia estaba comenzando en 1904, se mudaron a la localidad de Coyoacán, en Ciudad de México, en la Casa Azul, que actualmente es el Museo Frida Kahlo. La vida de Frida estuvo marcada por el sufrimiento físico, comenzando con que en 1913 sufrió de polio. Esto hizo que estuviese 9 meses en cama y le dejó una secuela para toda la vida. La pierna derecha mucho más delgada que la pierna izquierda. Aún así, animada por su padre, pues bueno, como parte de todo este proceso de rehabilitación, Frida siempre practicó deportes, algunos que no eran para nada para niñas de la época, como el fútbol y el boxeo. Aún así, Frida siempre estuvo como que apartada de los niños y tuvo una infancia muy sola. Esto se ve en uno de los primeros cuadros que pintó, que fue Cuatro habitantes de Ciudad de México, donde se ve a una niña como sola y distraída. Aún así, Frida fue una mujer muy determinada desde el principio, tanto así que en 1922 ingresó a la Escuela Preparatoria de Ciudad de México, que recientemente había comenzado a aceptar mujeres. Ella era una de las 35 mujeres de más de 1000 alumnos y en ese momento quería estudiar medicina. Ya a partir de allí podemos ver que Frida, pues bueno, era una mujer que estaba en contra de las normas de la sociedad y que quería abrirse como que su propio paso. A comienzos de 1925, Frida comienza a trabajar en el taller de Fernando Fernández Domínguez, quien fue quien en verdad como que la motivó a pintar, ya que vio que ella tenía como dotes artísticos. Pero el 17 de septiembre de ese año, Frida estuvo en un accidente cuando un tranvía chocó contra el autobús en el que ella viajaba. Este accidente de verdad que fue terrible y le dejó muchísimas secuelas. Se dice que Frida tuvo alrededor de 32 operaciones por este accidente y tuvo varios yesos que, pues bueno, le inmovilizaban por completo y le dejaban muchísimos dolores. Una de las cosas que ayudó a Frida durante todo este proceso de sanación fue la pintura, y es así como en 1926 pinta su primer cuadro. En este iba a reflejar la temática que siempre iba a tener en todos sus cuadros, que era poner en la pintura las cosas que le habían pasado en su vida y cómo ella se sentía al respecto. Frida luego conoce a Diego Rivera, quien de verdad la motivó a pintar, y luego contrajeron matrimonio el 21 de agosto de 1929. En 1930, Frida se embaraza por primera vez, pero a recomendación del médico pierde el bebé. En esa época, muchos médicos decían que Frida probablemente nunca podría tener un embarazo a término. Diego y Frida luego se mudan a Estados Unidos en 1931, pero regresaron en 1933 a México. Diego en ese momento ya había tenido muchas relaciones extramaritales, pero en 1933 Diego comienza una relación extramarital con Cristina, la hermana menor de Frida. Y pues bueno, esto fue un poco lo que puso punto final a la relación en ese momento. Cuando mucha gente escucha esto, como que pues se infarta y dice, porque bueno, Frida le seguía escribiendo cartas a Diego, etcétera, etcétera, tratando de arreglar su relación o de lidiar con lo que ella estaba sintiendo. Pero hay que recordar que fue en 1933. Yo siento que yo he escuchado muchísimas historias de mi bisabuelo, que él, bueno, lo podemos comparar más o menos a la misma época, y él tuvo tantas relaciones extramaritales que llegó un punto en que mi bisabuela incluso crió hijos, hijas,
de él que no eran de ella, o sea, que eran como con otras mujeres, que esas mujeres, pues bueno, no se querían hacer caso, se la llevaban a casa de mi bisabuela y, pues bueno, mi bisabuela criaba a todo el mundo como si todo el mundo fuese hermanos, o sea, siento que era una cuestión de la época, sobre todo en Latinoamérica machista, que era normal. No sé, siento es que es algo que evidentemente ahorita es como tabú, que es como que Dios mío, no puede ser, pero a ver, en 1930 muchas mujeres ni siquiera podían votar en países. Entonces, ver cómo ella lidiaba con todo esto del mito del amor romántico, pues bueno, hay que balancear un poco, por así decirlo. En 1939, Frida terminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de tejuana, el favorito de Diego, y la otra Frida de raíces europeas, la que existió antes del encuentro con él. Los dos corazones de las mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea rechazada de Frida amenaza con perder toda su sangre. El 6 de noviembre de 1939, finalmente Frida y Diego se divorcian. Pero, pues bueno, como seguían como que en los mismos círculos sociales, políticos, etcétera, etcétera, luego vuelven. Pero la tragedia seguía como que detrás de Frida. En 1953 le tuvieron que amputar una pierna por debajo de la rodilla por una infección y esto hizo que ella de verdad se sumiera en una depresión terrible. Finalmente Frida fallece en 1954 y nunca le hicieron una autopsia, así que hasta el sol de hoy no sabemos si fue la depresión o si fue otra cosa. Entonces, si volvemos al cuadro y evaluamos las dos Fridas, evidentemente vemos la Frida que fue independiente, que se enfocó en un trabajo cuando las mujeres en esa época no trabajaban, sino que eran dependientes del esposo, se divorció, se volvió a casar, pero se divorció. En esa época muchas mujeres no se divorciaban. Aparte siempre como que masculinizaba sus rasgos, todo esto del bigote, de la uniceja, etcétera, etcétera. O sea, ella de verdad que rompió muchos moldes de la sociedad. Y si bien, como dije anteriormente, su relación con Diego Rivera fue muy tormentosa, era lo que hasta el sol de hoy es una cosa que nos enseñan. O sea, yo siento que cuando yo me divorcié, por ejemplo, yo vi mi divorcio como un fracaso para mí, o sea, como si yo no hubiese sido suficiente. Y luego de verdad que me deprimí porque, por ejemplo, yo sentía que estaba dañado, o sea, que yo era un objeto dañado que había que reparar. Porque es muy difícil, a las mujeres siempre se nos juzga y todo esto también influye en cómo se les juzga a ella por actos que no tuvieron nada que ver con ella, sino que tuvieron que ver con él. O sea, la pregunta muchas veces no debería ser ¿por qué Frida aguantó todo esto? Sino ¿por qué Diego Rivera era así? O sea, eso tiene como que muchísimo más sentido que juzgar a una mujer. Ahora, si les cuento la verdad, yo cuando empecé a escuchar todo esto de la historia de Frida con Diego, yo también la juzgué, yo también dije, por Dios, ¿cómo las feministas van a decir que ella es un ícono? Pero siento que las mujeres también se nos buscan mucho, o sea, es muy fácil juzgar a una mujer. A las mujeres, sobre todo a las feministas, nos piden un grado de perfección que no le piden ni al Papa. O sea, es una cosa loquísima, tenemos que ser perfectas porque si no somos malas feministas. Y esto tiene que ver mucho con la misoginia de la sociedad, de que, pues bueno, si no somos perfectas, pues no somos nada. Y nada que ver. Siento que a Frida, en este momento, yo la veo por lo positivo y lo negativo lo uso como para examinar mi vida y decir, ¿sabes qué? Esto no me gustaría. Gracias, Frida, por enseñármelo. Gracias, Frida, por enseñarme que puedo ser fuerte e independiente y que no necesito una persona al lado que me esté engañando con mi propia hermana. O sea, imagínense. Pero bueno. ¿A ustedes qué les parece todo esto de Frida? Si les gustó el video, por favor, denle like, coméntenlo, suscríbanse a mi canal, compártanlo y pues nada, nos vemos en la próxima.